¿qué les parece si iniciamos con la palabra? ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Serie Aprendiendo a conocer a Dios. Hoy vamos a ver el tema número 33. Y el tema número 33 es el Dios que bendice a su iglesia por medio de la oración. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios bendiga a su iglesia por medio de la oración? Pues esa va a ser nuestra tarea, hermanos, tratar de demostrar eso con la palabra de Dios, ¿ok? Acompáñenme a Hechos, capítulo 3, versículo 1, por favor. Gracias, es colombiano, mejor. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios, ¿ok? ¿Listos? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué iban a hacer ellos? Orar. Vamos a orar también nosotros. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante ti en esta tarde, agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí con nuestros hermanos de Algodones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aquí hay un pueblo que te ama, Señor, y que quiere seguir aprendiendo de parte de tu palabra, Señor. Así que oramos para que tú uses tu palabra, Señor, con poder, que se pueda presentar, Señor, con claridad tu palabra, y que juntos podamos salir de aquí, Señor, aprendiendo cómo es que tú bendices a tu iglesia por medio de la oración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: amén. Quiero iniciar esta enseñanza con algunas preguntas, ¿verdad? Algunas planteaciones hipotéticas. A ver, ¿qué harías si necesitas ayuda médica? ¿Qué harías? Ahora déjame terminar la frase. ¿Qué harías si necesitarías ayuda médica y estás enfrente del hospital? ¿Qué harías si necesitas hacer una denuncia y estás enfrente de la Procuraduría, donde se hacen las demandas? ¿Qué harías si alguien te pide el favor de hablarle a un familiar, pero él no tiene la capacidad de hablar? Bueno, en todos estos casos hipotéticos, es decir, que lleva la respuesta implícita, la respuesta obvia es hablar, ¿verdad? Yo iría a hablar al hospital, iría, es que me siento mal, atiéndanme, ¿verdad? Iría a hablar a la Procuraduría para poder levantar una demanda, ¿verdad? Le hablaría a aquel familiar al que él me está pidiendo que lo ayude, yo lo haría, ¿verdad? La respuesta entonces es hablar, hablar y hablar. Pues saben, hermanos, Dios ha establecido un medio y un método por el cual Él bendice a su iglesia. ¿Quieres saber cuál es? ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Pues es de esto que hoy vamos a aprender con la ayuda de Dios, hermanos. Así que vamos a prestar mucha atención porque Dios quiere enseñarnos algo muy especial como iglesia. ¿Ok, hermanos? Acompáñenme a Hechos, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer ahí algunos versículos. Hechos, capítulo 3, versículo 1. El inicio de la iglesia. Fíjense cómo estaba, ¿no? Y es muy importante mirar esto. Hechos 3:1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos,
Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muy bien, vamos a ver nuestro primer punto. Miren, Dios usa, hermanos, a quienes viven la vida cristiana como un estilo de vida, ¿okay? Y Dios usa a esos cristianos, ¿verdad? Ya leímos ahí Hechos capítulo 3, ¿verdad? Del 1 al 10. Y fíjense, hermanos, Hechos 3, del 1 al 3, ahí nos presenta, ¿verdad? Lo que, pues que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración. Y en eso pues estaba un hombre ahí que era un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y bueno, él, pues lo que hacían ellos para poder vivir era pedir limosna, ¿verdad? Perdón. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Pedro y Juan seguían su vida cristiana normal, aún después de que Jesús se fue. ¿Pero por qué, hermanos? Miren, Jesús, en primer lugar, les enseñó el valor de la oración y cómo orar. Fíjense, Lucas 11:2. Lucas 11:2. Vamos a leer ahí. Dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vámonos a unos versículos más adelante, es decir, en el 13, versículo 13 de ahí mismo, Lucas 11:13. Fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, los discípulos del Señor sabían el gran valor que tenía la oración para Jesús, pues la vida de Jesús se caracterizó por la oración. Siempre Jesús estableció la oración, ¿verdad?, como un mandamiento de suma importancia, y los discípulos de Jesús siguieron esos mandamientos de su Señor, aun cuando Jesús ya se había ido. Veamos ahí en Lucas una vez más, pero ahora vamos al capítulo 24 y vamos a ver el versículo 53. Lucas 24, 53. Lucas 24, 53, ¿ok? Dice ahí la palabra del Señor. ¿Ok? Lucas 24, 53 dice: y estaban, ¿qué? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué continúa diciendo Lucas, porque él mismo fue, ¿verdad?, el que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas, ¿verdad? Ahora en Hechos capítulo 2, versículo 1, leemos ahí y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Ahora, ¿qué es esto de estar unánimes? ¿A qué se refiere esta frase, esta palabra? ¿Qué estaban haciendo? Vamos a ver algunos otros textos donde habla qué hacían cuando estaban unánimes, para que podamos entender mejor. Miren, vamos a ver ahí a Hechos, vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14. Hechos 1, 14. Hechos 1:14 dice:
todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, ¿qué dice aquí? Unánimes en oración y ruego. Entonces, podemos entender que cuando los apóstoles estaban unánimes, estaban en oración, amados hermanos. Debemos de orar en privado, ¿verdad?, en nuestras casas, pero también veamos la importancia de orar juntos como hermanos, ¿verdad? Escuchen, no es Casa de Oración Mexicali ni Misión Algodones de Casa de Oración que establece la oración como prioridad. No somos nosotros, es el Señor Jesús que nos mandó ¿a qué? A orar en comunidad como hermanos, ¿ok? Él fue el que puso el ejemplo, ¿verdad? Y así, hermanos, no solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestros antepasados, ¿verdad? Ellos lo hicieron. ¿Sabe algo, hermanos? Dios quiere usar tu vida. No dejes de orar, hermano, en privado, pero tampoco en comunión unánime con tus hermanos. Siguen viniendo, hablando a los hermanos de Mexicali que están aquí y a mis hermanos también aquí de Algodones. Hay que seguir yendo a los servicios de oración en la iglesia, hermanos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagínate que el día de oración, por ejemplo en Mexicali, que son los sábados, aquí en Algodones, que son los viernes, imagínate que ese día Dios tenga planeado para ti algo. Dios quiere usarte a ti. Imagínate que al salir de tu casa te encontraras con alguien con alguna necesidad, ¿verdad? Que te pidiera, oye, ayúdame a orar, tengo este problema. O que tú le dijeras, ¿sabes qué? Claro que sí, vamos a orar por ti ahí en la iglesia. De hecho, ahorita vamos a ir a la oración. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¿Me acompañas? Bueno, pueden pasar muchas cosas, hermanos. Miren, cuando una iglesia ora, pasan cosas, hermanos. Miren, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 6. Fíjense lo que pasó en esta ocasión. Hechos 12, 6. Vamos a leer ahí algunos versículos, para que veamos el poder que Dios, ¿verdad?, tiene y cómo quiere usar a la iglesia. Y cómo pasan cosas, hermano, cuando la iglesia ora. Hechos 12, 6 en adelante dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, ¿verdad? Que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, fíjense, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y fíjense, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde ¿qué? Donde muchos estaban reunidos orando. Y sin duda estaban orando por Pedro. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermanos? Que Dios usa la oración de la iglesia para hacer milagros. Hermanos de Mexicali, ¿en verdad quieres ver a tus amigos, familiares, vecinos, compañeros del trabajo salvos, restaurados, hermanos? Hermanos de aquí de Algodones, ¿de verdad quieres eso? ¿Ese es tu anhelo?
pues no deje de orar en su casa y no deje de congregarse en las reuniones de oración, porque escúcheme, Dios sigue rompiendo cadenas, así como las rompió a Pedro. ¿Cuántos creen eso? Entonces hay que perseverar unánimes en oración. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, ¿por qué los apóstoles le ofrecieron sanidad en vez de dinero? Vamos a ver el por qué. Hechos capítulo 3, 4 al 8. ¿Verdad? Y bueno, nosotros ya lo leímos ahí, ¿verdad? Para no volver a leer, pero es para que aquí ya sabemos la historia. Iban juntos a orar, esta persona les pide dinero y Pedro y Juan, bueno, fijando en los ojos en él, los miró y pues este hombre dijo, pues no te me quedes mirando, dame algo, ¿verdad? Es lo que está esperando. Mas Pedro dijo, en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira, hermano, te voy a decir algo. Si lo único que tú tienes es dinero, qué pobre eres. Porque esa alma no necesita tu dinero ni mi dinero. Esa alma necesita a Jesucristo. Esa alma necesita a Jesucristo. Si tú le das 20 pesos, volverá a tener hambre. Pero si tú le das al pan de vida, no volverá a tener hambre. ¿Sí estás entendiendo eso? Si tú a la persona que te pide dinero únicamente le das dinero, no tienes nada que ofrecerle, hermano. ¿Sí me entendiste? Por eso, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro le dijo, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, o sea, lo más importante, lo de más valor, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le firmaron los pies y los tobillos, ¿verdad? Y bueno, ya saben, saltando se puso de pie y ahí andaba alabando a Dios. Qué triste hubiera sido que le hubieran dado solamente un dracma o un denario, se hubiera quedado paralítico. Pero ellos le dieron lo mejor. ¿Saben por qué? Porque sabían distinguir qué era lo mejor. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿tú sabes distinguir cuál es la verdadera necesidad de aquella persona que se te acerca a ti? Para eso necesitas vivir conectado con el Espíritu Santo, en oración ferviente, para poder ver más allá de la necesidad física de las personas. Hermanos, el ser guiados por el Espíritu Santo es una consecuencia de ser cristianos de oración. Dios habla por medio de la Biblia y por medio de la oración. Hermanos, cuando hay comunión con Dios en oración, escucharemos esa voz, esa guía de Dios. Me llama mucho la atención, hermano, que aquí dice que pusieron su mirada fija en el cojo. Y no es que ocupaban lentes para verlo mejor, no. Ellos estaban así mirándolos, viendo la verdadera necesidad de este hombre, tomándose un tiempo y decir, Señor Jesús, ¿qué le puedo dar a este hombre? ¿Qué le puedo ofrecer a este hombre? Sin duda el apóstol Pedro se acordó cuando Jesucristo se acercó a ellos y estaban necesitados de pescar peces porque no habían pescado, porque tenían muchas deudas, y Jesucristo no solo les ofreció peces, les ofreció la vida eterna. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesucristo les dijo, bueno, pues los peces está bien, échala. Pero Jesucristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les dio más que una tanda de peces. Y eso es lo que Pedro y Juan estaban imitando. ¿Y saben qué? Eso es lo que usted y yo tenemos que imitar, hermano. Es muy fácil dar una moneda, hermano, en serio. Y no lo estoy diciendo de que nos sobre, no. Pero eso es lo más sencillo. Pero dar lo que esa alma sedienta de Dios necesita, para eso se necesita comunión con Dios.
Hermano, no a la primera de cambios saques uno de a 20 o de 50, no sé. No, espérate. Mira a esa persona fijamente y dile: Señor, ¿qué quieres que le dé? Porque Dios en ese momento te puede dar una palabra, hermano, que pueda cambiar la eternidad de esa persona. ¿Sí me estás entendiendo? El valor de poner fijos los ojos en la necesidad de esa persona. Pedro y Juan esperaban la guía de Dios, no se apresuraron. Y esto es muy importante, hermanos. No debemos de ser imprudentes, ¿verdad? Y dar a lo que nos piden. No, hay que esperar. Dar lo que necesitan, a lo que Dios nos guía a dar. En esa ocasión, pregunta: ¿qué era mejor para el cojo? Pues para él era el dinero, ¿sí o no? Él lo que quería era dinero. Pero para Dios lo más importante era que él conociera su poder, porque vamos a ver más adelante, hermanos. Pero ¿por qué quería Dios que conociera su poder? ¿Por qué? Miren, Mateo 11:2, fíjense por qué. Todo tiene un porqué, hermanos, y esa es nuestra tarea, el entenderlo. Y bendito sea Dios que su palabra siempre se enlaza, no nos confunde. ¿Por qué Dios estaba interesado en que ese cojo conociera su poder? ¿Por qué? Mateo 11:2, ya estamos todos ahí, fíjense. Y al oír Juan, hablando de Juan el Bautista, no de lo que. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, su primo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o sea, el Mesías, o esperamos a otro? Fíjense, fíjense la importancia que había en la mente de Cristo, el por qué ese cojo necesitaba conocer el poder de Dios. Miren, respondiendo Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Fíjense, ¿qué dice? Los ciegos ven, y luego los cojos, ¿qué? Andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero ¿por qué Jesús quería que su primo Juan el Bautista supiera esto? ¿Cuál fue la pregunta de Juan? ¿Cuál fue? ¿Verdad? Mateo 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Porque había una profecía, hermanos, donde Dios iba a mostrar su ayuda al necesitado. Y esa profecía, y en esa profecía iban a suceder algunos de los milagros. ¿Como cuáles? Isaías capítulo 35, versículo 2. El libro del profeta Isaías capítulo 35, versículo 2. Muy bien. Isaías 35, 2 dice: Isaías 35:2 dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, fíjense, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora fíjense lo que dice aquí en el 35. Entonces, ¿qué? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará
como un ciervo, y cantarán la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había hecho Jesús, hermano? Pues esta clase de milagros, ¿o no? Esta clase de manifestaciones para decirle a Juan: ha llegado la hora donde Jehová ayudará al necesitado. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Ha llegado la hora. Yo soy el Mesías. Estaba hablando Jesús ahí. Había llegado la hora, tanto tiempo que ellos estaban esperando al Mesías. Ha llegado la hora donde Jehová ayudaría al necesitado. Y al decir esto, pues estaba declarando que Él era el Mesías, el ungido, el Cristo. Entonces, por esto era importante que aquel cojo recibiera ese milagro, para que Jesús siguiera demostrando que era Él el Mesías. ¿Estoy explicando? Entonces los apóstoles ofrecieron ese milagro hecho por Dios, no por ellos. Acuérdense de eso, ¿no? Para demostrar el poder y la misericordia de Dios. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ahora, más que una sanidad, el amor de Dios por el perdido, hermanos. Más que una sanidad, el amor de Dios por el perdido. Hechos capítulo 3, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Ok, estamos ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí surgen varias preguntas, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos esto, hermano. Dios no quiere cristianos ordinarios. Dios quiere cristianos extraordinarios. Dios no quiere cristianos acomodados a este mundo. Dios quiere cristianos espirituales. ¿Cuánta gente no había pasado por ese lugar? ¿Cuántos años no tenía este cojo así? Dice de que siempre. Y se dan cuenta que no miraban la necesidad de él. Le daban dinero. Por eso digo, si tú le das a alguien dinero, qué pobre eres. Si tú como cristiano le das dinero a alguien solamente, qué pobre eres. ¿Cuánta gente no le daba solamente dinero? Por eso te estoy diciendo una vez más, Dios quiere cristianos extraordinarios. Cristianos que no vean la necesidad humana, sino la necesidad espiritual. ¿Estamos entendiendo eso? Podemos ver, hermanos, el gran poder de Dios en este milagro. Sin embargo, escuchen, Dios tenía más que una sanidad. Veamos cuál fue el propósito de esta sanidad. Hechos capítulo 3 del versículo 11. Vamos a leer ahí. Hechos capítulo 3 versículo 11. Dice: y teniendo agarrados, eso quiere decir asidos, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. O sea, el cojo los tenía agarrados, pues imagínense, hermano, recibir un milagro de esa manera. Estaba diciendo: estos son los papas, ¿verdad? Bien emocionado. Y escuchen esto, hermano, y todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Fíjense, aquí viene, hermano, siempre el darle la gloria a Dios. Viendo esto, Pedro, o sea que como le estaban dando la gloria a ellos, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mira, hermano, una vez más, entiende la aplicación, por favor. Si tú le das únicamente dinero al necesitado, ese necesitado va a poner los ojos en ti y no en Cristo. No permitas que pongan los ojos en ti.
que pongan los ojos en Cristo. ¿Estás entendiendo, hermano? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y aquí viene, hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, perdón, o sea, los patriarcas, ellos conocían muy bien este lenguaje. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, fíjense, en tu simiente, no simientes, dice simiente, singular, serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando de Isaac, está hablando de Cristo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Así es, hermano, la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador, a quienes ellos lo habían entregado y había sido muerto pero resucitado por Dios. Esa simiente que iba a salir de Abraham, que no eran los judíos. La simiente de Abraham no son los judíos, esa es una descendencia solamente. No era su hijo Isaac, sino Jesús, porque leemos que dice en tu simiente, no dice simientes. Una persona, ¿quién? Cristo Jesús, esa simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, que lo derrotaría, que le quitaría el dominio sobre el hombre, profetizado desde el primer libro de la Biblia. Acompáñeme, Génesis 3:15, que es la primera mención del Evangelio. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús quería que se siguiera predicando su palabra. Y esa fue una de la manifestación pública que llamó la atención de muchos.
¿Pero para qué? Vamos a ver, hermanos, el gran amor de Dios. Hechos 4:4, por favor. Hechos 4:4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron, y el número de los varones era, acuérdense, aquí se contaba el varón, pero el varón tenía familia, entonces eran muchos más de 5,000. Así es, hermano, escúchenme. Claro que Dios quería la sanidad de este cojo. Sin embargo, su misericordia, la misericordia de Dios iba más allá de solo una sanidad. Dios veía la salvación de muchos. ¿Pueden ver, amados hermanos, de dónde se desprendió todo esto? Sí, de que Pedro y Juan iban juntos al templo a orar. Querido hermano, no subestimes la oración en la iglesia. Quizás Dios haga un milagro de alguien, que oren por él, pero créelo, hermanos, Jesús va más allá. Él quiere que a través de esa sanidad o aquella salvación de aquella persona, ¿verdad?, de esa familia y muchos más, Él quiere eso, hermano. Va a libertar al cautivo, pero Él va más allá. Y todo se desprende de la oración colectiva conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Estamos entendiendo, amados hermanos, que en medio de la oración congregacional Dios tiene muchos más planes de lo que a simple vista nosotros pensamos y creemos. Por favor, yo oro al Señor que de aquí en adelante no mires los servicios de oración como una carga. Tú no sabes todos los planes que Dios tiene por aquel vecino que tú vas a venir a orar por él, que tú vas a poner en un papel y le vas a decir: hermano Malaquías, pónganse a orar ahí en Mexicali. Hermano José, pónganse a orar aquí. Te pido por mi vecino. Mira, escucho gritos de atrás, a un lado de mi casa, donde el marido ofende a la esposa, etcétera, etcétera. Vamos a orar por ellos. Hermano, no subestimes el poder de la oración, por favor, y que tu amor crezca, porque tú no sabes los planes que Dios tenga. Y ¿sabes qué? Te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Deja la televisión, hermano, y ven a la casa de Dios a orar por la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, hermano, Dios mira mucho más allá. Nosotros. Ahora, ¿qué hicieron después los apóstoles y todos los hermanos después de esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, escuchen lo que pasó. Después de que todo se salió de control, ¿verdad?, que miraron esa sanidad, etcétera, ¿saben qué pasó? Pues llegaron los buitres, los sacerdotes de aquel entonces, y confrontaron a los apóstoles porque estaban llamando más la atención que ellos. Y les explicaron: a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué me estás ganando la gente? Y bueno, los apóstoles explicaron lo que había pasado con humildad. No somos nosotros, es el Señor, etcétera. Pero ¿sabe qué pasó? Los metieron en la cárcel, hermanos. Los metieron en la cárcel. Digo, no tengo todo el tiempo pero ahí, si usted lo lee, ahí está. Los metieron a la cárcel. Y después de que no pudieron mantenerlos en prisión, los soltaron. Y como consecuencia, hermano, de lo que Dios les había permitido pasar, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Verdad? Porque pueden decir: no, estamos aquí en los caminos de Dios y nos entamban. Pues no, ¿verdad? Así cuando a veces salimos a la iglesia y nos ponchamos. No nos ponchamos a ningún otro lugar, pero cuando vamos a la iglesia nos ponchamos, ¿verdad? Cuando vienes a la iglesia te sale la amiga que tenías 99 años que no la sabías de ella. Pues claro, hermano, son obstáculos. Pero fíjense la actitud que Dios quiere que podamos tener. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Dios les había permitido pasar, la verdad, esto, los apóstoles.
Y todos los que estaban ahí, ¿qué pasó? Bueno, Hechos 4:23, fíjense lo que pasó, Dice, y puestos en libertad, o sea, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, hermanos, habiéndolo oído, escuchen, cuando ellos llevaron el mensaje a la iglesia, pues, para que me entiendan, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué? Hablen tu palabra. Mientras, fíjate la seguridad que había en ellos, hermano. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles y con la iglesia cuando se enteraron? Cuando los apóstoles fueron y dijeron, miren lo que nos pasó, todo por ir a orar. Se pusieron a adorar a Dios, hermanos, en oración. Estamos entendiendo, querido hermano, la oración como iglesia produce milagros, sí, milagros de salvación, sí, milagros de sanidad conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí, hermano, se desencadena ¿qué? Pues más oración. Porque esta es la acción, hermano, que Dios quiere que su iglesia haga. Dios quiere que su iglesia se mantenga unánime en oración. Es ahí, hermanos, en la oración que Dios se manifiesta como Él quiere. A veces en milagros, a veces en sanidades, a veces en salvación, a veces en madurez espiritual, en fin, en muchas formas. Pero Dios quiere bendecir a una iglesia, hermanos. Por eso el tema, a una iglesia que se mantenga orando. Y yo pregunto de parte del Señor, Casa de Oración Mexicali y Misión Algodones, ¿quieres la bendición de Dios para tu iglesia, para tu vida, para tu familia? ¿Sí o no? La respuesta pues es obvia, ¿verdad? La segunda pregunta es, de lo aprendido de esta lección, a través, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer, ¿por qué medio bendice Dios a su iglesia? ¿Por qué? Por la oración. Es a través de la oración. Entonces, si queremos la bendición de Dios, necesitamos perseverar unánimes ¿en qué? En la oración. ¿Aprendimos, hermanos? Pues a poner en práctica estos consejos, hermanos, y mandamientos que Dios nos ha dado por medio de la palabra de Dios. Aplicación y conclusión. Lois Reden, pobremente vestida y con una expresión de derrota en el rostro, entró en una tienda. Esta anécdota se llama el peso de una oración. Escúchenla. Esta mujer entró vestida
muy humilde, ¿verdad? Y con un rostro de mucha necesidad, aún abarrotes, ¿verdad? Y se acercó al dueño de la tienda de una forma muy humilde y le preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando de forma suave, él explicó que su marido estaba muy enfermo y que no podía trabajar, que tenía 7 hijos y que esos pequeños necesitaban comida. El tendero se mofó de ella y le pidió: sal de la tienda, por favor. Alguien más necesita ocupar el lugar que tú estás ocupando, y si no vas a comprar, vete. Pero esta mujer le rogaba y le decía: por favor, ayúdame, ¿verdad? Por favor. Y ella en su interior oraba a Dios, le decía: por favor, Señor, ayúdame y yo le traeré el dinero en cuanto pueda. Y este tendero le dijo: ni crédito puedo darte, no tengo para ti alguna manera como ayudarte. Pero fíjense, junto a esta discusión había un cliente que escuchó toda la conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al tendero que él respondería por lo que esa mujer necesitaba para su familia. El abarrotero, no muy contento con lo que pasaba, le preguntó de mala gana a la señora si tenía una lista, y respondió ella: sí, aquí la tengo. Entonces este tendero, para burlarse de ella, le dijo: ok, pon tu lista en la balanza y lo que pese la lista, eso es lo que te daré de mercancía, entendiendo que la lista pues es una hoja de papel, ¿no? Entonces pensó por un momento con la cabeza baja y después sacó una hoja de papel de su bolso y escribió algo en ella. Después puso la hoja de papel lentamente sobre la balanza, todo esto con la cabeza hacia abajo. Los ojos del tendero se abrieron con asombro, al igual que los del cliente que estaba a un lado, cuando el plato de la balanza se fue hasta abajo del mostrador y se mantuvo ahí abajo. El tendero, mirando fijamente la balanza, se volvió hacia el cliente y le dijo: no puedo creerlo. El cliente sonrió mientras el tendero empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza, y la balanza no se movía. Así que continuó llenando el plato hasta que ya no cupo más. El tendero vio todo lo que se había juntado, ¿verdad? Y pues disgusto, finalmente, ¿verdad?, quitó la lista del plato y la miró, siendo aún mayor su asombro. No era una lista de mercancía, era una oración que decía: Señor mío, tú conoces mis necesidades, así que las pongo en tus manos. El tendero le dio las cosas que se había amontonado y se quedó de pie frente a la balanza, atento y en silencio. Esta señora le dio las gracias y salió de la tienda. El cliente entregó a John un billete de 50 y le dijo: realmente valió cada centavo. Este hombre pronto descubrió que la balanza estaba rota. En consecuencia, solo Dios sabe, dice este pensamiento, solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Así es, amada iglesia, no subestimes ni tengas por poco el peso de una oración en privado y en la iglesia. Porque para Dios una oración pesa más que la necesidad. Y esa oración traerá mucha bendición para ti y para aquellos por los que tú estás orando. Amén. Ponte de pie conmigo, hermano.
¿Y qué les parece si una vez más oramos? Y ahorita vamos a adorar al Señor y eso, pero vamos a orar, hermano, para que en verdad Dios nos muestre a través de su Santo Espíritu el gran valor de la oración en privado, pero en la iglesia. Y que eso despierte, hermanos, en nosotros ese deseo hambriento por orar en privado, pero por orar en la congregación. Tú no sabes, hermano, todo lo que tú puedes hacer en las manos de Dios, pero necesitas abrazar la oración, así como Jesús y sus apóstoles la abrazaron. Oremos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos a ti en esta tarde. Perdónanos, Señor, por menospreciar la oración en privado y en la iglesia, Señor. Perdónanos porque no sabemos verdaderamente el peso de una oración. Perdónanos por perder muchos días, Señor. En vez de estar orando, en vez de estar, Señor, clamando, perdemos el tiempo en otras cosas. Perdónanos por ser tan egoístas y no mirar la necesidad de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de aquella persona que siempre pasamos a un lado de ella y que está sentada en el Oxxo y lo único que les damos es dinero. Perdónanos, Señor, porque lo que damos es lo que tenemos. Y lo que damos muchas veces son las sobras, porque nuestro corazón está lleno de sobras. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a que podamos ser como esos apóstoles y que podamos decir: mira, pues no tengo ahorita que darte monedas, pero lo que tengo te doy. Eso que tengo va a cambiar el rumbo de tu vida. Te quiero presentar a Cristo Jesús. Te quiero decir que Él ha venido a morir por tus pecados, que no tienes por qué vivir bajo la condenación del diablo. No te voy a prometer riquezas, no te voy a prometer nada de eso, pero te voy a prometer que si tú recibes a Cristo Jesús, Él jamás te va a abandonar. Oh Señor, ayúdanos para como iglesia entender el valor de la oración, Señor. Y que los días de reunión siempre estén rebosantes, Señor. Que los días de oración verdaderamente vengan guerreros y guerreras de oración. Que al entrar se les pueda mirar en sus ojos ese fuego. Y no esa apatía de decir: otra vez a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oro por Mexicali, por Algodones. Despierta, aviva en nuestros corazones la pasión por orar en privado y en público, y perdónanos por despreciar esta arma tan hermosa que es la oración, Señor. Perdónanos, Señor, porque cuántas cosas hemos dejado de dar a las almas por nuestra pereza, Señor. Perdónanos y ayúdanos verdaderamente, Señor, a ser esos cristianos como la iglesia primitiva, que vivían el cristianismo como su estilo de vida, Señor. Padre, despierta tu iglesia con el poder de tu palabra, y que de aquí en adelante, Señor, se pueda levantar una iglesia vigorosa, fuerte, que en Algodones se puede escuchar que hay una bola de hermanos que están clamando, que donde llegan presentan a Cristo Jesús, que no llegan dando comida, que llegan dando el evangelio, el mensaje, que siempre tengan que dar lo mejor, y lo mejor eres tú, Señor. Lo que tengo te doy. Tú nos has dado, Señor, ese tesoro que es el evangelio, y ayúdanos a no ser tan insensibles para cerrarle el cielo a la gente, Señor. Padre, yo oro en esta tarde, Señor, muy especialmente para que nos ayudes a entender el peso de una oración, el valor de estar conectados contigo, Señor,
y las cosas tan grandes que tú puedes hacer a través de la oración, Señor. Y quita nuestra pobreza si lo único que podemos dar es dinero. Ayúdanos a dar la riqueza de tu salvación, la riqueza del Evangelio, que quizás nosotros no podemos salvar a nadie, pero tú sí. Señor, ayúdanos a ser pescadores de hombres, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Levanta tus manos, o si ya las tienes levantadas. Vamos a adorar al Señor un momento para terminar. Y vamos a decirle, Señor, Señor, por favor, enciende en mí esa llama, esa pasión. Oh Dios, no sé dónde dejé. No sé dónde dejé, Señor, ese primer amor. Señor, no sé dónde dejé mi pasión por orar. Oh Señor, la enfermedad. Oh Señor, esta vida, Señor, que va tan rápida. Tantas cosas me han llenado que me he olvidado de lo primordial. Perdóname, Señor, porque soy un pobre, porque lo único que doy es dinero. Hoy quiero dar lo mejor de mi vida, y lo mejor de mi vida eres tú, Señor. Hoy quiero que donde yo quiera que pase y que tú me presentes a un cojo que esté parado ahí, yo le pueda decir, mirándolo fijamente a los ojos: tú necesitas a Cristo Jesús. Tú no necesitas un pan, tú no necesitas un refresco, tú necesitas salvación. Oh mi Rey, empápanos de tu poder, y que juntos, Señor, que juntos verdaderamente, Señor, podamos entender el valor de una oración, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, verdaderamente, Padre, que no permitas que sigamos viviendo una vida fría. No, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dile conmigo: ayúdanos, Señor. Despierta en mí. Despierta en mí ese primer amor, Señor. Por favor.